Dicen que la historia humana comienza con reyes, batallas y civilizaciones perdidas. Pero hay un capítulo que muy pocos se atreven a abrir. Un capítulo que habla de seres tan grandes, tan extraños, que sus sombras todavía se sienten en la tierra a hoy. Vamos a buscar aquello que fue borrado. Hoy seguimos las huellas de los Nephilim. En las primeras páginas del Génesis, antes del diluvio, antes de Noé, hay una frase tan incómoda que fue casi olvidada: había gigantes en la tierra en aquellos días. Una frase y nada más, como si alguien hubiera decidido dejar el misterio abierto, pero jamás explicarlo. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Por qué estaban aquí? Los antiguos no dieron respuestas, pero dejaron señales, señales que aún respiran. Esta simple línea, casi perdida entre versículos más conocidos, es el punto de partida de uno de los mayores enigmas de la antigüedad. No es una parábola, no es una metáfora, se presenta como un hecho que plantea una pregunta aterradora: si había gigantes. ¿Qué más hubo en ese mundo primitivo que la historia decidió omitir? Los textos canónicos apenas los mencionan, pero fuera de ellos, en los manuscritos apócrifos y en las tradiciones orales, el velo comienza a levantarse, revelando un relato mucho más complejo y oscuro de lo que imaginamos. Antiguos relatos hebreos, especialmente en textos como el libro de Enoc, hablan de seres llamados vigilantes ángeles, que según estas tradiciones, descendieron a la tierra, pero no como luces, no como espíritus etéreos, sino como hombres de carne y hueso. Fascinados por la belleza de las mujeres humanas, rompieron una ley sagrada y se unieron a ellas. De esa unión prohibida nació algo que no debía existir. Una descendencia híbrida, demasiado poderosa, demasiado diferente, seres que crecían más rápido de lo normal, con una fuerza sobrehumana y un apetito insaciable. Eran los primeros Nephilim. La palabra misma, Nephilim, a menudo se traduce como los caídos o los que hacen caer a otros. No eran simplemente altos, eran una anomalía biológica y espiritual. Según estos textos, su existencia misma fue una transgresión que comenzó a corromper el tejido del mundo. Eran los hijos del cielo y la tierra, pero no pertenecían a ninguno de los dos reinos. Viajemos ahora, desde los textos antiguos al terreno físico, a nuestro mundo. En distintas partes del planeta hay piedras que no pertenecen a ninguna época, estructuras megalíticas como las de Baalbek, en Líbano, con bloques de más de 800 toneladas, muros ciclópeos en Perú, donde rocas gigantescas encajan con una precisión imposible, y en cada cultura, la leyenda local tiene un nombre diferente para los que las levantaron en los gigantes, los primeros hijos, los caídos. Los arqueólogos convencionales lo llaman de otra forma: anomalías. Misterios de ingeniería, preguntas que nadie responde con certeza. ¿Cómo pudieron civilizaciones antiguas, sin la tecnología que conocemos, mover y colocar estos monolitos? Las explicaciones oficiales hablan de rampas, rodillos y una mano de obra masiva. Pero para muchos, esa respuesta se queda corta. La escala de estas construcciones es tan desproporcionada, tan fuera de lugar, que la idea de que fueron obra de seres de una fuerza extraordinaria no parece tan descabellada. Es como si el paisaje mismo guardara la memoria física de una era de gigantes. Entonces, ocurrió algo tan grande que cambió la historia de la humanidad para siempre. Las tradiciones hebreas y muchos otros mitos globales coinciden en un punto: hubo una catástrofe planetaria, un gran diluvio. Los textos apócrifos van más allá y dicen que los Nephilim colapsaron el mundo, que su fuerza, su violencia y su ambición insaciable rompieron el equilibrio natural, consumieron todos los recursos, se volvieron unos contra otros y contra la humanidad. El mundo se había sumido en el caos bajo su dominio, y según este relato, un día, el cielo decidió comenzar de nuevo. El diluvio no fue solo un castigo por los pecados humanos, fue, principalmente, una limpieza, un evento cósmico diseñado para borrar todo rastro de ellos, para purgar la tierra de esta creación anómala y restaurar el orden. Pero la pregunta que resuena a través de los siglos es: ¿lo logró por completo? ¿O algo sobrevivió? Sorprendentemente, la historia de los gigantes no termina con el diluvio universal. Los textos bíblicos vuelven a mencionarlos, siglos después. En el libro de los Números, cuando los espías hebreos exploran la tierra de Canaán, regresan aterrorizados, hablando de los descendientes de Anak, quienes, dicen, provienen de los gigantes. Añaden: nos sentíamos como langostas a su lado, y así les parecíamos a ellos. La sombra de los gigantes
nunca se había ido del todo. Luego está el famoso relato de David y Goliat. Goliat no era simplemente un hombre alto, se le describe como un guerrero de una estatura descomunal, descendiente de los Raphaim de Gat, otra tribu de gigantes. Incluso se mencionan a sus hermanos, también de tamaño imposible, reyes como Og de Basán, cuyo lecho de hierro medía más de 4 metros. Se han reportado hallazgos de huesos, demasiado grandes para pertenecer a un hombre común. Y cada vez que estos seres aparecían en los registros, la historia humana temblaba. Parecía que la semilla de los gigantes, de alguna forma, había perdurado. Pero si su presencia fue tan impactante, ¿por qué casi nadie habla de ellos hoy? ¿Por qué el relato en las escrituras canónicas es tan corto y ambiguo? ¿Por qué desaparecieron de la narrativa histórica sin una explicación clara? Aquí entramos en el terreno de la especulación y la conspiración. Algunos estudiosos creen que la historia de los Nephilim fue deliberadamente suprimida, que su recuerdo era demasiado perturbador, demasiado desafiante para la teología y la visión del mundo que se quería establecer. Recordarlo significaba admitir una intervención externa, una corrupción en el origen de la humanidad. Otros dicen que su historia no fue borrada, sino reducida a propósito, transformada en mitos y leyendas de titanes y héroes para que perdiera su carácter de hecho histórico. Y otros, los más atrevidos, aseguran que los gigantes nunca se fueron del todo, que su linaje no se extinguió, que simplemente aprendieron a esconderse, a mezclarse, o que su influencia persiste de formas que no podemos ver. El silencio de los cronistas es, quizás, la prueba más ruidosa de todas. Si los Nephilim existieron, si caminaron entre nosotros, entonces no fueron simplemente criaturas mitológicas. Fueron un error, un capítulo incómodo en la biografía de nuestro planeta. Un error que el mundo trató de borrar con agua y con tiempo. Pero los errores antiguos, especialmente los que están grabados en piedra y escritos en textos prohibidos, siempre dejan rastro. Quizás la historia no es una línea recta, sino un círculo donde los ecos del pasado resuenan constantemente. Y quizás, solo quizás, en los rincones oscuros del mundo, en las anomalías que no podemos explicar, sus sombras todavía nos observan. La historia que la humanidad intentó olvidar podría no estar olvidada del todo. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te fascinan estos misterios, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto.